podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en su programa. Aquí cumpliendo con cada tercer o cuarto día como ya es nuestra costumbre y pues como tenemos acostumbrados a la audiencia, claro. Y pues bueno, por ahí voy a revelar más adelante, faltan unos días, contaditos los días que faltan para finalmente revelarles, no mi nombre, pero sí un hecho que para mí es histórico en la vida de un ser humano. Y pues es una fecha muy importante para mi existencia, entonces es muy importante y muy significativo llegar a esa etapa donde muchos se consideran de cierta manera de acuerdo a lo que dicta la sociedad, pero yo siempre he dicho que tiene que ver cómo te sientes tú y cómo has llevado tu vida, ¿no? Por ejemplo, y yo también fui víctima de esto, de que en las etapas de vida pues te hace creer que siempre vas a ser como que un niño o estás viviendo como tu preadolescencia, adolescencia permanente o de mucho tiempo. Y si no te enfermas y estás bien físicamente, de todas maneras en la mentalidad te sientes, se puede decir, como retrasado o como que todavía no has vivido ciertas cosas. Y bueno, en tu mente puedes estar de una manera, pero ya físicamente es otra cosa. También si andas bien en el área de crecimiento personal, pues obviamente también el cuerpo va cambiando y ya no tienes el mismo cuerpo de aquí que hace 10 años atrás. Sin embargo, si te sabes cuidar, tienes buen hábito alimenticio y tienes buen estilo de vida, no exageras, no te pasas a los excesos y tienes una vida estable, tienes una pareja o una familia que te respalda, te ayuda y te apoya. Eso también se refleja en la felicidad de uno, el apoyo que uno recibe de su entorno, el hecho de que uno sea feliz donde uno está. Eso también se ve físicamente. Entonces, son muchos factores que determinan eso y realmente no hay un estándar. Aunque salgan ya estudios de que de tal a tal a tantos años, tú ya estás en esta etapa o tú ya tú deberías de estar en esta parte o tú estás en esta parte porque cronológicamente te corresponde y también muchos estudios hasta hablan hasta de los huesos, ¿no? Que a cierta edad los huesos ya se empieza a salir no la osteoporosis como tal, pero según eso te estás haciendo propenso a ciertas enfermedades, que después de cierta edad tienes que checarte ya la próstata porque empieza a haber problemas ahí. Entonces realmente sigue siendo muy subjetivo porque lo que hay que tomar en cuenta es que los estudios clínicos son generales. Entonces es como el censo de la población. Cuando se habla de cuántos números de habitantes hay en cierta región, pues no es exacto porque de entrada no alcanzan a entrevistar o a hacer censo a todas las casas. Y luego los inmigrantes y luego los indigentes y luego hay gente que no tiene papeles, paracaidistas, entre muchos factores. Entonces realmente lo clínico, lo médico, pues es un estudio generalizado de lo que se ha visto que en la mayoría de la gente hay como que un estándar. Entonces, por ahí comento esto porque voy a lanzar un capítulo muy especial pronto, ya muy pronto, en unos días más. Y vamos a ver qué sucede ahí. Y pues es una reflexión de vida la que quiero hacer también, pues de acuerdo a mi propia vida también, obviamente. Ahí le vamos a meter una reflexión. Pues bueno, nuevamente con el tremendo gusto de estar aquí con ustedes nuevamente y pues vamos a pasar al tema de hoy. A lo mejor, como les he dicho siempre, ya ha pasado que he tocado repetido temas. Estoy buscando la manera de que no se repitan
los títulos, pero a veces por estar repasando y buscándole en el programa del podcast donde subo los episodios, pues estarle dando vueltas a las páginas y ir pasando por las bases de datos y andar buscando a ver si se repite el título. A veces no me doy abasto, a veces no encuentro, o creo yo que no se repite y resulta que sí se repite. Pero como todo en la vida, evolucionamos, crecemos en conocimiento, en saberes, en experiencia. Y lo que pasa ahí es que podría ser el mismo título, pero ya con más experiencia y con los años de vida, pues ya cambia la forma de abordarlo de las cosas nuevas que le podemos llegar a meter, ¿no? Entonces el título de hoy, el tema de hoy, pues es el talón de Aquiles en la docencia, o como se dice en los cómics, la kriptonita en Superman. Cualquiera de esos dos títulos puede llegar a tener el episodio ahora que lo suban a plataforma y aparezca ahí el título. Pues bueno, en resumidas cuentas, ¿qué significa esto? Significa que todos los seres humanos tenemos una experiencia cíclica. Un ejemplo de ello son las enfermedades. Muchas veces no sabemos de dónde vienen las enfermedades. Si se supone que nos cuidamos bien, tomamos nuestras vitaminas, nuestras pastillas, y sin embargo, a pesar de que nos cuidamos, de que estamos en un clima controlado, de que no llegamos a los excesos ni probamos o nos metemos cosas al cuerpo que puedan propiciar cambios drásticos en el metabolismo, como en el caso de que podrían ser las drogas o los estupefacientes, los anabólicos y todo eso. De todas maneras, nuestro cuerpo se enferma. Ahorita en este momento pues estoy padeciendo una enfermedad que no sé qué es. Yo lo veo a raíz de un viaje que hice hace unos pocos días y yo lo relaciono con algo que comí. Muchas veces como que nos vamos a eso, pero también tiene mucho que ver el entorno donde estás, en qué lugar estás, con qué gente te relacionaste. Yo, por ejemplo, anduve en un balneario, en unos toboganes, y el esfuerzo físico que hice cuando anduve en los toboganes, yo pensé que pues no era gran cosa a la hora de nadar y eso, pero resulta que incluso me sentí menguado, machacado en esa parte, porque cuando me iba a hacer mi deporte pues no me sentía muy vigoroso como otras veces. Y obviamente también comí cosas que me han afectado en mi energía, en mi estabilidad. He dormido mucho. He tenido tedios y cansancios que normalmente no tengo. De esas veces que te dan ganas de pues nada más quedarte dormido o quedarte sin hacer nada. O estás viendo una película y una serie y resulta que no la estás como que disfrutando. Para quien le haya pasado, está la tele prendida y está ahí la película o la serie, pero como que no estás prestando la atención, como que estás como aletargado ahí, como que no sucede gran cosa. Y bueno, pues de hecho ahorita me estoy tomando unas pastillas que debo para mis vitaminas. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que te cuides bien y que hagas o no hagas cosas que según tú pues están en la ciencia médica y no pasa nada, si vas a estar así bien, pues no va a pasar absolutamente nada, vas a estar sano y todo lo demás. Pero existe un fenómeno que es el fenómeno cíclico. El hecho de que, como leí en un libro, el cuerpo de que se enferma porque el cuerpo no es perfecto y tiene sus ciclos. O sea, para tener uno siempre salud, si uno se cuida bien. Sin embargo, pues las enfermedades llegan. Y es lo que se dice de la gente de antes. La gente vivía quizás menos años que ahora. Sin embargo, tenían una fortaleza física y mental de que no los achacaban las mismas enfermedades
que a nosotros nos afectan ahora. Por algo se dice del fenómeno de alumnos de cristal o era de cristal, porque pues no aguantan cualquier cosita, es como que muy delicada la gente, las generaciones nuevas que ahora están surgiendo, como que de cualquier cosita se ofenden. Es por lo mismo porque las cosas que vivieron nuestros antepasados o nuestros papás o abuelos, pues fueron diferentes, fueron distintas, pero fueron más en cercanía, por ejemplo, con la naturaleza, en el caso de que si fueron niños o fuimos niños que jugábamos en la tierra y salimos a que nos diera el sol y echábamos partiditas de fútbol o de las traes o de eso. O sea, nos curtíamos en el lodo, nos ensuciábamos ahí, jugábamos con la tierra y íbamos a que nos pegara el aire en la cara. En ese tipo de juegos rudos, vigorosos y todo lo demás. Eso nos da una fortaleza mental y también motora y también de resistencia a las enfermedades y obviamente de vivir tu etapa de niño como la debes de vivir. Obviamente la gente que se privó de eso porque sus padres fueron muy sobreprotectores, obviamente en esa área no va a estar muy desarrollado, y quienes creyeron que estaban protegiendo a sus hijos de que les pegara alguna enfermedad o al estarlos aislando de que no fuera alguien a dañarlos emocionalmente, les controlaron los amigos, las salidas y nada más, lo tuvieron ahí recluido en su casa y no lo dejaron vivir. Muchos sabemos las repercusiones psicológicas y de desarrollo cognitivo y todo lo demás, corporal, poniendo el ejemplo de los huevos rudos que muchos padres o madres pudieron haber dicho, no, se va a lastimar mi hijo. No, cuántas veces no hemos dicho, no agarres esa tierra, eres un cochino, te vas la tierra está puerca o cosas por el estilo, ¿no? Pero el hecho de salir a exponernos, también el cuerpo se fortalece porque genera anticuerpos respecto a eso, genera defensas y agarra fortaleza de toda esa exposición. Entonces, por eso se dice que quienes hacen esto, que ahora que estamos en una edad más tecnológica, en una era de Homo tecnologicus, pues ya no hacemos esas cosas tan terrenales, tan mundanas, tan especiales y muy necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo, tanto mental, psicológico, social y corporal, todo lo demás. Entonces, pues el ciclo de una persona de la era de cristal va a ser distinto al de una persona pues de otra era, ¿no? Pero aquí volvemos a lo mismo, es cíclico. O sea, me estoy invirtiendo en toda esta explicación para dar a entender de lo que quiero hablar. Que todo es un ciclo, así como la enfermedad, así como el hecho de que emocionalmente también. En unas vas a andar de buenas, en otras vas a andar de malas. En unas se te viene mar de emociones que no sabes por qué explicarlo, pero si tú estás tranquilo en tu casa y pues estás sin que nadie te moleste, y de repente en unos momentos estás tranquilo, si fueras un ermitaño, y estuvieras aislado del mundo, en momentos donde estás tranquilo. Pero hay momentos donde te va a agarrar la ira y donde te vas a molestar de la nada, aparentemente. Porque, como lo he explicado varias veces, el yin y el yang pues es una rueda constante que va girando. Y te la puedes imaginar como una rueda de la montaña rusa. O, ayúdenme con el nombre, es la de... Pues la montaña rusa creo que es de los Juegos Rudos, del que tiene una carroza. La rueda de la fortuna, ya. Es la rueda de la fortuna dando vueltas y sabes que un extremo, estás viendo un extremo, pero sabes que el otro extremo que está trayendo los otros carritos donde está sentada la gente tarde que temprano vas a terminar viendo a la gente que está hacia arriba o oculta del otro lado de la rueda, porque pues es cíclico, está dando vueltas, vueltas y vueltas. Entonces el talón de Aquiles o la kriptonita de Superman
se refiere a esas partes o áreas de la vida que son cíclicas y que no vamos a tener nosotros cubiertas al 100%. Un ejemplo que ahorita me acuerdo es el hecho de nuestra propia visión. Incluso hablando del animal más, se puede decir, ocularmente más capaz, como podría ser el mosquito o la mosca, que se ha descubierto que sus múltiples, no sé cómo decirlo, pero como que sus múltiples ojos que tiene ahí, como si fueran, se parecen como a los panales de las abejas. Tiene tantos receptores y están colocados en cierto ángulo que son capaces de verlo pues todo, casi todo, porque aquí viene la cuestión en lo que hablamos, si hablamos de la vista, hay siempre un punto ciego. Un punto ciego que es una parte donde el mosquito o el animal que le pongamos, o incluso nosotros mismos, hay un espectro, una parte que por más aguda que esté nuestra vista, no vamos a poder ver. Incluso uno lo puede probar. Si uno pone su dedo, uno lo acerca y uno lo aleja, poniéndolo a un lado de, póngale del ojo derecho o izquierdo, no exactamente al frente hasta llegar a la nariz, sino que uno simplemente uno lo acerca y lo aleja, lo acerca y lo aleja, ya sea más hacia su lado, su ojo izquierdo, su ojo derecho, o simplemente hay un experimento donde te ponen unos puntos en una libreta. Entonces tú acercas la libreta, hay unos puntitos ahí pintados y hay como unos tres y de repente vas acercando y te vas dando cuenta que ya no aparecen. Estaban tres puntitos, de repente ya nada más quedan dos. Entonces, ¿cómo es posible si pues estoy viendo tres y de repente voy acercando o alejando según mi vista pues la misma libreta? La puedo acercar y alejar y a cierta distancia estaba viendo yo tres puntitos y resulta que se desaparece uno. ¿Qué está pasando ahí? A eso se refiere el talón de Aquiles. El talón de Aquiles en Grecia, o como lo llegaron a poner en esos escritos, en ese tipo de escritos, el que haya hecho lo del talón de Aquiles, se supone que se acuñó por las referencias griegas de los dioses, el talón de Aquiles que era su debilidad. Precisamente lo ponían como una debilidad, porque Aquiles se supone que fue un guerrero, por lo que tengo entendido, muy fuerte, que nadie podía vencer, pero nada más le pegabas en el talón y se doblaba todo como un bebé, o sea, todo, este, todo pues se doblegaba, se tambaleaba y lo podías vencer fácilmente. En el caso de Superman, eh, podía incluso, pues resistía el acero, no le hacía nada a las balas, podía cargar y alzar barcos, salcarlos del mar, podía modificar el clima, soplaba un viento que podía incluso alejar a las nubes, sacaba rayos láser de su cabeza, se llamaba el hijo del sol porque literalmente podía llegar hasta el sol y recargarse ahí. El sol era su fuente de alimentación de poder, prácticamente invencible con todos los seres superpoderosos sabidos y por haber que se llegó a enfrentar y a todos lograba vencer, incluso con amenazas fuertes de que la tierra iba a ser destruida o conquistada, él las paraba. No se enfermaba, tenía supervista, podía ver a kilómetros de distancia, volaba. eh, en sus ratos de inspección de la tierra, se elevaba a las alturas en vuelo o se quedaba a lo alto de un edificio y podía escuchar todas las voces de toda la gente, todos los siniestros que estaban pasando. Creo que hasta podía leer pensamientos y era capaz de procesar al mismo tiempo millones y millones de voces humanas, de pensamientos que le llegaban también en su mente, en sus oídos. Podía escuchar conversaciones y sucesos y circunstancias, pero nada más le ponías una insignificante piedra de kriptonita que a ti como ser humano no te hacía ni cosquillas. O sea, podría ser esa kriptonita
una piedra común y corriente para ti, una piedra para un anillo si quieres, para hacer el anillo o para tener la reliquia. Pero nada, se la ponías enfrente, híjole, se hacía papilla, los pies se le hacían como espagueti y perdía toda su fuerza. Entonces, en la docencia eso se traduce a que siempre va a haber un área donde no vas a ser muy bueno, un área donde le vas a tambalear, un área donde te dan en el talón o te ponen la kriptonita enfrente y por alguna razón inexplicable tal vez simplemente no das el ancho o sientes que no das el rendimiento como deberías de darlo. Y muchas de las ocasiones, aunque te capacites, aunque le eches muchas ganas en esa área, resulta que no avanzas tan rápido o sientes que no avanzas o a veces hay ocasiones en las que te frustras, sientes que retrocedes y que nada más te está afectando el hecho de querer tratar o trabajar o simplemente tener que ver con esa área. En la actualidad a los maestros se nos está exigiendo mucho. Piensa la gente o las personas que están a nuestro cargo que somos una especie de todólogos, que de hecho sí lo somos, que hasta de psicólogo las tenemos que andar haciendo. Actualmente con un alumno me he visto en la necesidad de como tiene un déficit de atención grave y está medicado por eso. Tengo que andar buscando ejercicios que sean acordes a él. Tengo que mandar escritos de material que él tiene que traer porque se le olvida y porque así me lo pidieron en coordinación para que su madre o padre lo apoyen ahí a petición de ellos. Y sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, pues el niño no se le ve el interés pues de hacer ese tipo de cosas. ¿Y tú qué puedes hacer, no? Son de esas veces en las que das lo mejor de ti y pues nada más no, la circunstancia pues no mejora. Pero también aquí específicamente lo que quiero yo hablar es que va a haber una área que te va a hacer tambalear, un área que te va a quitar la fuerza del cuerpo y de la mente, un área que te va a desgastar, un área que si te la tocan, es como en el dicho que dicen, nada más no me toquen esa parte o no me hablen de ese tema o no se metan con fulanito o sultanito porque yo sí exploto y los destruyo, yo sí. De las veces que la gente se transforma a punto de que los desconoces, ¿no? Porque tú le veías muy tranquilo y muy apacible, muy pacífico y órale, nada más. Te metiste en esa área, te metiste con alguien que él conoce que no deberías y que aprecia, se transforma por completo y se pone, pero si bien no hay Troya ardida que lo detenga, que lo satisfaga de su sed de venganza o de lo que uno común lo quiera ver, ¿no? Así cuando oyes a gente así, también esa misma gente tiene una debilidad, tiene una área, una zona, que si se la tocas, haz de cuenta que se vuelve corderito, que si es una fibra sensible en la cual empiezas a tirar, se le van las fuerzas o se le acaba el ímpetu o simplemente no sabe qué hacer o se queda en shock o se queda sin fuerza, se queda mermado o simplemente falla o ya no lo quiere intentar y muchas veces uno no se explica pero por qué, ¿no? Y bueno, en esto de la psicología pues es un fenómeno psicológico arraigado que si lo estudiamos pueden venir de nuestra niñez, nuestra infancia, nuestros traumas y bueno, de ese tipo de cosas que ya sabemos, pero yo considero que simplemente son áreas que dejando fuera del lugar lo que ya sabemos que son cosas que no tenemos trabajadas o que no nos hemos puesto las pilas suficiente en eso. Es un hecho y lo he descubierto que simplemente por mucho que le quieras tapar o desarrollarte ahí, simplemente no se te va a dar como otra gente. Y, y un ejemplo que te doy de cómo se soluciona esto es delegando. Los que tienen empresas o grandes equipos de trabajo, por ejemplo, sabe el que no sabe dibujar, sabe que nunca le va a quedar un plano como le quedaría profesionalmente a uno que tiene en su equipo y que nada más le da instrucciones
de cómo debe de quedar. Simplemente le dice, esto gráficamente exprésamelo en planos y ya para entregárselo al cliente, pero esa persona puede ser muy inteligente, un gran estratega, tener amplios conocimientos. Sin embargo, pues para dibujar, pues necesita alguien de su equipo que puede tener contratado, puede ser un socio. Ahora encárgate tú del área visual, porque pues no lo vamos a poder en la vida hacerlo todo. No sé si han escuchado esa frase. Entonces, lo que quiero decir es que en la docencia, una de las primeras cosas que injustamente veo yo también que exigen mucho directivos y la nueva escuela mexicana y todo lo demás, pues es el control de grupo. Está bien, hay gente que, ya sea por lo despiadada que es o por el colmillo o la fuerza, la maña o como ustedes lo quieran ver, de que intimidan, asustan a los alumnos o les meten terror, o hay quienes por su una forma de ser tan peculiar que tienen que pues hasta los alumnos se sienten hasta mal si le hacen algún despapalle porque sienten como que lo defraudan o que le están fallando, por ejemplo. Y es gente que no se tiene ni que alterar ni nada, nada más su sola presencia y su forma de ser. Pues bueno, esos son los privilegiados. Pero hay gente a la que no se le va a dar. Y pueden ser excelentes, excelentes maestros. Pero frente a un grupo relajiento que no puedes controlar, haz de cuenta que te están dando en el talón de Aquiles o te están poniendo la kriptonita al frente. Tú te quieres imponer, quieres ser estricto, quieres seguir incluso las instrucciones que te han dicho que sigas, las estrategias que te dicen que hagas. Sin embargo, hay algo en el grupo que te come, hay algo que te baja la energía, hay algo que simplemente no te deja dominarlo. Y si eso se repite y se repite, ahí puedes tener tú un talón de Aquiles y puedes tener una kriptonita que te está dando un resultado no deseado. Ahí me dijeron, cuando hablaron de ese tema, que si estaba pasando con este grupo y con este otro y con este otro lo mismo, pues que el común denominador era yo, ¿no? Otro consejo sabio que también me dijeron, que si uno no cambia, pues las cosas no van a cambiar. Que con estos grupos había que ser pero bien duros, porque del entorno de donde vienen y que a sus papás ni les importan sus niños, uno tiene que hacer esa parte, ¿no? Como de capataz, como de imponerse al punto en el que ya, pues ya nos estamos yendo como que un trato más allá de lo humano, por no decir otra cosa. Y sí, lo puedes hacer un tiempo y puedes entender lo que te dicen y puede llegar a funcionar en determinado momento. Pero hay a quien, repito, hay a quien se le va a dar y a quien no. Hay quien le va a costar mucho trabajo y lo puede lograr, pero va a haber también gente que nada más truena los dedos y se hace lo que esa gente dice, ¿no? Por una cuestión de carácter o lo que sea. Entonces en ese tipo de gente pues es su área de fortaleza. Y para nosotros los maestros es nuestro talón de Aquiles. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice pues fue buscar estrategias, apoyen prefectos, apoyen directivos, estrategias que pude yo seguir en incentivos para los alumnos, en hablar con ellos, en otras cosas por ahí pedagógicas que hay. Sin embargo, en cuestiones de cierto tipo de grupos, pues no es mi fuerte por ese lado la disciplina. Te señalan mucho respecto al control de grupo. Va a ver quiénes van a lograr y quiénes no. Quienes lo logran, pues ya lo hicieron en ese requisito primordial. Sin embargo, para quienes no lo van a poder hacer, por eso luego viene la frustración y vienen los complejos de inferioridad, donde muchos maestros se preguntan o se llegan a decir, si no logro control de grupo, pues no soy buen maestro. Y ese es un grandísimo error, porque te lo señalan, te pueden hasta regañar por eso. Pero como yo he llegado a decir, mire, yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto, nada más se fijan en el control de grupo, pero no ven todo lo demás. Pero obviamente los directivos, la nueva escuela americana, como ellos llegaron a decir, pues los, los, los de cuello blanco pues van a dictaminar pues, que así es. Y por ahí escuché otro comentario que me gustó en internet,
Dice, no, es que parece que pues, a los de la nueva escuela mexicana o a los que son los que promueven estas leyes, parece que no les importa la educación de los alumnos, con que los tengas ahí como guardería, dicen, que no aprendan nada y que pues, nada más estés ahí tolerándolos. No los puedes ni reprobar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, ahí está un poco irrisorio, un poco fuera de lugar el hecho de que te pidan control de grupo como si lo demás no importara, ¿no? E igual cuando es con justa razón que debes de reprobar por calificación, ya tienen ahí reclamando en coordinación, es que no los puede reprobar, que porque más bien esa calificación reprobatoria pues es tuya, pero pues todos los demás factores que influyen ahí, pues qué pasa, ¿no? Entonces, así hay ciertas áreas que como maestro te vas a dar cuenta que no vas a ser muy bueno. Eso que dices que sientes que como un fracaso o como que se te piensas cosas negativas sobre ti mismo, sobre tu trabajo, sobre tu propia capacidad, la pones en tela de juicio, se te bajonea el ánimo, te sientes deprimido y ya hasta llegas hasta desarrollar traumas, porque han llegado a pasar casos de maestros que hasta mejor piden cambio de trabajo por hostigamiento de hasta de padres de familia y de alumnos mismos. Entonces, pues es que son cosas en las que uno ya no puede. El talón de Aquiles de uno, la kriptonita que uno le ponen enfrente. Yo lo que te invito a que veas es que no es una condena, no es que ya porque fallaste ahí ya eres malo en todo. Te, yo sé que en algún momento tú con el grupo correcto y con las herramientas adecuadas, con los planetas alineados, tú eres capaz de dar una clase magistral, una clase que hasta un profesionista de Harvard, un maestro de allá, o de la mejor escuela, la más prestigiosa, envidiaría con todos sus años de experiencia. Pero hay muchos factores en las aulas que no tienen que ver contigo, que influyen e intervienen para que se den ciertas cosas. Y hay maestros que no, se les da bien padre el control de grupo y hay maestros obviamente que tienen control del grupo, lo respetan, son buena onda y maestros así de ensueño, de esos como de unicornios que llegas a encontrar, los hay, claro que sí, así perfectos, perfectos si te los quieres imaginar así, pero son contadísimos, contadísimos. Aquí estamos hablando de la mayoría y del común denominador. ¿Qué hacer si tienes un talón de Aquiles o una kriptonita que te afecta y ya la identificaste? ¿Qué puedes hacer si cada vez que se presenta simplemente no puedes avanzar? Pues número uno, lo mismo, crecer como persona. Número dos, la experiencia te lo va a ir madurando. Ahorita no sientes el cambio y sientes que no puedes porque todavía no se termina de asentar en ti. Pero como puse en el ejemplo de inicio del podcast, toda esa exposición en la tierra, todas esas veces que saliste a jugar con los amigos, tus interacciones sociales, tus pruebas de congruencia por las que fuiste sometido, tus experiencias de vida, también en la parte sentimental, ¿no? Las veces que tuviste éxito, las veces que te rechazaron en una pareja amorosa, una relación, todo eso te va preparando para lo siguiente y para lo siguiente y para lo siguiente, para lo siguiente. Las capacitaciones ayuda, el hecho de que tú te prepares, te capacites, obviamente. El hecho de que salgas y te curtas y te expongas a ese tipo de ambientes también ayuda, pero también muy importante cuidar la salud mental y cuidar el hecho de que si es demasiada exposición y sientes que pues, te vas a volver loco, que ya llega un punto en el que ya no puedes ni siquiera crecer o no puedes ser para nada efectivo y nada más te está metiendo en problemas, pues sí, una de las opciones sería buscar ayuda psicológica, claro que sí. Pero también se valen los cambios, se vale que te apoyes en gente que sí sabe hacer eso y que te ayude. Yo tuve por ahí una maestra que se ofreció a ayudarme en el control de grupo y muy buena onda. Tenía yo un problema o ella alcanzaba a ver el problema que me estaba pasando en el salón
desde otro salón que tenía ahí enfrente y con toda la buena del mundo. Venía a calmarlos y se los llevaba a donde estaba su aula para ahí tenerlos entretenidos o castigados. Hasta los castigaba con situaciones de receso. Incluso fue una maestra que cuando yo tuve que estar fuera de la escuela por una situación administrativa, eh, me ayudó a atender los grupos, los metió al salón y los atendió. Me mostró fotos y hasta pues viendo la manera en cómo los controlaba, híjole, pues sí, se le respiraba hasta eso un ambiente muy lúgubre a la maestra, pero bueno, es su manera de pues de mantener a los alumnos a raya a tope, ¿no? O sea, para que le hicieran caso, obviamente cada uno sus estrategias. Y bueno, eso es lo que quería decir respecto a este tema. Espero que te haya quedado claro y si hay alguna duda o comentario, pues no dudes en dejarme ahí tu reseña en comentarios. Y pues sí, al principio lo sientes como una debilidad, te frustra. Es una cosa que si no la sabes manejar como es debido, si tu talón de Aquiles te puede llegar a hacer pensar que para qué estás de maestro, que esto no es para ti. A mí me llegó a pasar, yo llegué a dudar fuertemente de mis habilidades como maestro por ciertos talones de Aquiles y ciertas kriptonitas que se presentaron de tal modo que me decían o esto o nada, o ya porque te pasó esto, pues ya valió gorro, ¿no? Pero ya conforme fui avanzando en los años sin experiencia, me di cuenta pues que solamente era algo que tenía que pasar para evidenciar o madurar esa parte, pues que a uno le falta, que se va a ir completando poco a poco. Y como siempre les digo a mis alumnos, esto aplica también para los maestros. Si sientes que no puedes, pide ayuda. Para eso tienes compañeros, asóciate con los prefectos, ponte de acuerdo, busca estrategias. Y donde no puedas, pues sí, aunque pues así están entrenados los directivos y toda tu gente alrededor, así lo está haciendo, pero sí busca una forma, una estrategia en la cual pues te apoyen o te echen la mano con esos grupos o con esas situaciones en las que pues simplemente no puedes. Nos estamos viendo en un próximo episodio del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.